Vinilus versus digitalus. Vinilo versus digital. ¿A qué equivale en muestreo y profundidad de bits? El disco de vinilo es un formato de audio analógico que ha perdurado por décadas, apreciado por su calidez sonora y su carácter orgánico. En la era digital, donde el audio se mide en frecuencia de muestreo, sample rate, y profundidad de bits, bit depth, surge la pregunta: ¿a qué equivaldría un vinilo en términos digitales? Esta comparación no es directa, ya que el vinilo no funciona bajo los mismos principios que un archivo digital. Sin embargo, podemos hacer aproximaciones para entender su calidad sonora en relación con los formatos, por ejemplo, del CD 1644,1 o el audio en alta resolución 24 bits 192 kHz. En este post exploraremos cómo funciona el sonido en un vinilo, formato analógico. ¿Cómo se mide el audio digital, muestreo y profundidad de bits? Comparación técnica entre vinilo y formatos digitales. Limitaciones y ventajas de cada formato. ¿Se puede digitalizar un vinilo sin perder su esencia? El vinilo, un medio analógico. ¿Cómo almacena sonido un vinilo? Un disco de vinilo guarda información de audio en forma de surcos físicos que contienen vibraciones analógicas, tanto en su lateralidad como en su profundidad. Una aguja, cápsula fonocaptora, recorre estos surcos convirtiéndolos en vibraciones mecánicas y estas en señales eléctricas que luego se amplificarán. No hay muestreo digital. El sonido es una onda continua, sin saltos, como en un archivo, por ejemplo, PCM, WAV o FLAC, donde sí es digital. Respuesta en frecuencias limitada, insisto, limitada, generalmente entre 20 Hz y 20 kHz, aunque los discos nuevos y bien cuidados pueden llegar hasta los 25 kHz, no más allá. Y algunos dirán, ¿y los cuadrafónicos? Eso es otra historia. Tienen una portadora cerca de los 40K para la discriminación del cuadrafónico, pero su ancho de banda jamás llega más allá de los 25 kHz. Ecualización RIA o RIAA. Los vinilos aplican una curva de ecualización para reducir el tamaño de los surcos. Se atenúan los graves y se refuerzan los agudos antes del corte. Relación señal-ruido, SNR y distorsión. El vinilo tiene un ruido de fondo característico, crujidos, pops, clics, cracks, crocs, y una distorsión armónica que muchos oyentes encuentran, digamos, agradable. SNR típico. Este se encuentra entre 60 y 70 dB, equivalente a una aproximación de 10-12 bits en digital. Atención a este dato, 60-70 dB, que equivale aproximadamente a 10-12 bits en digital. Quedaros con este dato. Distorsión. Puede llegar, y de hecho llega, al 1 o 3%, especialmente en pasajes fuertes y hacia los extremos del vinilo. El audio digital, muestreo y profundidad de bits. Frecuencia de muestreo, sample rate. En digital, el sonido se captura tomando fotos, valga la equivalencia, o muestras, o samples de la señal analógica a intervalos regulares de tiempo. Teorema de Nishkin-Shannon, para aquellos que no lo recuerden o lo conozcan. Este dice que para capturar una frecuencia, el sample rate o frecuencia de muestreo debe ser al menos del doble de esa frecuencia. CD audio, por ejemplo, 44,1 kHz. Puede reproducir hasta aproximadamente algo más de 22.000 Hz o 22K. Alta resolución, 96 kHz, incluso 192 kHz. Puede capturar ultrasonidos, aunque el oído humano, por mucho que nos pese, jamás los llegará a percibir. No digo a oír, digo a percibir. Profundidad de bits, bit depth.
Cada muestra se almacena con una resolución determinada en bits. 16 bits, por ejemplo, en CD, tienen un rango dinámico de aproximadamente, y atención a este dato, señores, 96 dB. ¿Veis la diferencia con lo que decíamos antes de los 10, 12 bits? 24 bits en alta resolución, rango dinámico de aproximadamente 144 dB. Mayor detalle en sonidos muy bajos. Ya no digamos los 32 bits, evidentemente no los utiliza prácticamente nadie, solamente en estudios o en profesional. Comparación técnica. ¿A qué equivale entonces el vinilo en digital? Frecuencia de muestreo equivalente. Dado que el vinilo puede reproducir hasta 20-25 kHz, necesitaríamos un formato digital con 44,1 K idénticamente a un CD, señores. No hace falta más. ¿Para qué 192K como las animaladas que hace más de uno? Dice, sí, luego lo paso por Ixizotopec y la madre que me parió y no sé cuántas mariconadas más hacen. No vale la pena, no vas a notar absolutamente nada. Y si dices que lo notas, para ti la perra gorda. Profundidad de bits equivalente. Según el rango dinámico que ya hemos mencionado, el vinilo, aproximadamente 60-70 dB, se asemeja a 12-14 bits. Similar, y atención a este dato, a un DVD audio o un archivo de cierta resolución. Sin embargo, el vinilo tiene cuantización digital, no tiene cuantización digital, por lo que su sonido es más suave que un archivo incluso de 16 bits, a pesar de tener muchísimo menos rango dinámico. ¿Es el vinilo mejor o peor que el digital? Veámoslo. Ventajas del vinilo. Sonido cálido, por su distorsión armónica natural, evidentemente. Experiencia física y coleccionable. Ventajas del digital, veámoslas también. Mayor precisión, muchísimo menor ruido, distorsión y mayor dinámica. Formatos en alta resolución, 24-192, tanto que se empeñan. Superan al vinilo en una bestialidad de rango dinámico, relación señal-ruido y ancho de banda. Y sobre todo, en fidelidad. Limitaciones del vinilo, veámoslas. Desgaste. Cada reproducción degrada brutalmente el disco. Ruido de superficie. Crujidos, pops, clics, clocks, clacks, clicks, clucks. Limitación en graves. Requiere de una buena ecualización RIAA para evitar que el surco sea demasiado ancho, demasiado profundo, o que por exceso de modulación la aguja se salga de este. Digitalización de vinilos. ¿Cómo hacerlo bien? Le pese a quien le pese. Esta es la verdad. No la mía, la verdad. Si queremos convertir un vinilo a digital sin perder calidad, primero tendremos que usar una buena cápsula fonocaptora, la mejor que tengamos a nuestro alcance. Un buen preamplificador RIAA. Muestrear a 16-44,1. No hace falta más, señores. Aplicar limpieza digital. Eliminar clics y ruido, pero sin excederse. Conclusión. El vinilo no tiene una equivalencia exacta en el mundo digital, pero podríamos decir que su calidad sonora se aproxima a una frecuencia de muestreo de entre 40 y 50 K para cubrir de sobras su respuesta en frecuencias. 40-50 K, no 192, cacho animales. Profundidad de bits, de 12 a 14, por su rango dinámico más limitado. Es decir, con 16 nos sobra. ¿Para qué 24 o 32? ¿Alguien me lo explica? Aunque el audio digital supera al vinilo en precisión, muchos prefieren el formato analógico por su carácter único, y eso no lo vamos a discutir. La elección depende del gusto personal y de cómo valoramos la fidelidad entre la calidez y el sonido. Vinilo
o digital? La respuesta está muy simple. Está en tus oídos. Nos vemos